Capítulo 111. Luna sangrienta segundo. 19:15 horas. Marta, una mujer mayor, de pelo grasiento y piel curtida por los años, conducía su vieja camioneta rumbo a la gasolinera de Jericó. El vehículo, lleno de abolladuras y óxido, chirrió al detenerse junto a una de las bombas de combustible. Al salir, Marta sacudió su falda y se percató de la patrulla policial estacionada cerca. Junto al vehículo, la oficial Richie Santiago, una mujer corpulenta y de cabello corto y negro, observaba la escena con ojos atentos. Estaba esperando a que su compañero terminara de comprar sus cigarrillos baratos y las donas excesivamente azucaradas que siempre tomaba a esta hora como refrigerio. Mientras Marta comenzaba a cargar combustible en su camioneta, miró hacia arriba y saludó a Richie. «Oye, Richie. ¿Estás listo para el eclipse lunar?», preguntó Marta con la voz ronca por los años que ha fumado. Richie asintió, sus ojos oscuros mostraban una mezcla de interés y preocupación. «Sí, dicen que es uno de los más largos que hemos tenido en décadas. ¿Vas a verlo, Marta?», preguntó. Marta se encogió de hombros mientras se rascaba una verruga que tenía en el cuello. «No lo sé, Richie. He tenido un mal presentimiento todo el día. Sobre todo pensando en todos los asesinatos que han ocurrido en Jericó. Han pasado 20 años desde que ocurrió algo así». Richie frunció el ceño y su expresión se endureció. La última persona que desapareció fue el hijo del sheriff Donovan. Todos asumieron que estaba muerto. Estamos todos en alerta máxima. No te preocupes, Marta. Estamos haciendo todo lo posible para atrapar al culpable, dijo Richie, intentando sonar lo más convincente posible, pero su tono era dudoso. ¿Culpable? Te diré lo que pienso, dijo Marta inclinándose hacia adelante y apoyándose en sus antebrazos. Creo que han sido esos niños extraños de Nevermore. Adoradores del diablo. ¿Por qué crees que roban partes del cuerpo de sus víctimas? Para rituales profanos. Estoy segura de ello, susurró Marta. ¿Adoradores de Satanás en Jericó? No seas ridícula, Marta. Todos sabemos que esos adolescentes son extraños, pero eso es todo lo que son, adolescentes. No podrían escapar de nuestra búsqueda. El asesino sabe lo que están haciendo para evitar ser atrapados, respondió Richie con una risa ligeramente nerviosa. No podía negar que la inquietante academia escondida en el bosque le daba escalofríos. Eres joven, pero hace muchos años aquí sucedieron cosas extrañas y solo hay una coincidencia con esa época, dijo Marta en tono solemne. ¿Qué coincidencia?, preguntó Richie, cada vez más asustado por aquella anciana arrugada. Un Poe estuvo en Jericó, respondió Marta después de unos segundos de suspense. Cuando Richie escuchó el apellido Poe, inmediatamente le vino a la mente un escritor joven y famoso. Sus 2 libros habían sido un gran éxito. Incluso su primer libro fue adaptado a una gran película, recaudando millones de dólares en taquilla. Recordó que el escritor, llamado Luke Poe, era estudiante de la Academia Nevermore. Justo cuando Richie estaba a punto de preguntar por qué Marta creía que Luke Poe podría estar involucrado, escuchó pasos y notó varias figuras acercándose con el rabillo del ojo. Giró la cabeza y vio 5 figuras con capas y capuchas negras. Sus rostros estaban oscurecidos. Estaba oscureciendo y ver a 5 personas vestidas así no parecía una buena señal. ¿Quiénes son ustedes? Identifíquense, gritó Richie, mientras buscaba su revólver. Esas personas le causaban un mal presentimiento. Por alguna razón, sintió un miedo indescriptible, una punzada aguda en la columna vertebral. ¿Podría ser que Marta tuviera razón? ¿Había más de un asesino y eran estudiantes adoradores de Satanás de esa extraña escuela? Rápidamente sacó su arma y apuntó a las figuras encapuchadas. «No den un paso más o dispararé», gritó Richie tenso mientras las figuras continuaban caminando sin decir palabra. Justo cuando Richie estaba a punto de disparar, una voz tranquila y firme rompió el silencio. «Tranquilícese, agente. Somos solo turistas, aquí no hay hostilidad», dijo Sabrina, saliendo del grupo. Sus palabras tenían un poder hipnótico y tranquilizador, como si fuera una vieja amiga de Richie. El miedo y el sudor que cubrían a Richie desaparecieron al instante. Una ola de inmensa calma la invadió y alivió su tensión. «Baja tu arma y acércate a mí», continuó Sabrina con su voz como una suave y encantadora canción de cuna.
Bajo el hechizo de las palabras de Sabrina, Richie obedeció sin rechistar. Lentamente, bajó el arma y caminó hacia Sabrina, como hipnotizada. A medida que se acercaba, Richie pudo ver claramente el rostro de Sabrina. Angelical y sereno. Sabrina extendió sus delicadas manos, las uñas pintadas de un rojo intenso y las colocó sobre las mejillas de Richie, quien era más alto que ella. Muy bien, gracias por entender. Dijo Sabrina con una sonrisa encantadora y su mirada brillaba con una mezcla de compasión y frialdad. Gracias. Respondió Richie, todavía en estado de trance. De repente, Sabrina ejerció una fuerza inmensa con ambas manos. En un movimiento brutal y rápido, retorció el cuello de Richie, haciendo que su cabeza se volteara completamente hacia atrás. Un crujido agudo resonó en el aire. Richie se desplomó en el suelo, muerto, con los ojos muy abiertos en una expresión de incredulidad. Jajaja, es tan divertido y fácil manipular a los normies. Rió Sabrina, con voz controlada y divertida. Marta, paralizada por el horror, soltó la manguera de combustible y dio un paso atrás, incapaz de apartar la mirada del cuerpo sin vida de Richie. Sabrina se volvió hacia Marta con una sonrisa que ahora parecía mucho más siniestra. Marta tembló al ver la sonrisa angelical de Sabrina. Parecía una niña de no más de 15 años. No podía ver su rostro con claridad debido a la capucha. Una figura encapuchada más alta comenzó a caminar hacia Marta, que permaneció congelada en el lugar. Sus piernas se sentían como gelatina. ¿Era este el final de su vida? Bueno, al menos había vivido más de 60 años, aunque su vida no había sido gran cosa. Por favor, no. Suplicó Marta, pero la figura encapuchada no la escuchó y siguió caminando. Sebastián, con una fuerza que superaba con creces a la de un ser humano promedio, extendió su mano hacia Marta. Sin esfuerzo aparente, la agarró del brazo y, en un movimiento brutal, se lo arrancó del cuerpo. Un grito espeluznante llenó el aire de la noche y resonó en toda la gasolinera. La sangre brotaba del muñón donde antes estaba su brazo, pero Sebastián no se detuvo. Con la misma fuerza implacable, repitió el proceso con el otro brazo. Marta ahora se desplomó en el suelo y apenas podía respirar entre sus gritos de dolor y la rápida pérdida de sangre. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de agonía y terror. Sebastián se agachó, agarró una de sus piernas y sin dudarlo le arrancó una y luego la otra, dejando a Marta con el torso desmembrado y sangrante en el suelo. Las figuras encapuchadas necesitaban su torso para el ritual de resurrección de Crackstone. Por favor, mátame. Dijo Marta con dificultad, con voz agonizante mientras flotaba al borde de la inconsciencia por el dolor y la pérdida de sangre. Sebastián, sin pronunciar palabra, agarró con fuerza a Marta del cabello y le arrancó la cabeza con la misma fuerza brutal que antes. Torso asegurado. Dijo Sebastián con indiferencia, tirando la cabeza al suelo y agarrando el torso de Marta. Aquí también está la parte asegurada. Dijo Amarant mientras mutilaba una parte del cuerpo de Richie. Sabrina no quería ensuciarse las manos con la sangre sucia de un normie. Hay 2 normies en la gasolinera que vieron todo. Comentó Deacon, con la voz impasible ante el brutal asesinato. Aprobó lo que sus compañeros habían hecho a los normies. Eso está bien. Avisarán a los demás y el policía paria de Jericó seguirá nuestro rastro. La sangre de este torso los llevará directo a nosotros. Dijo Sebastián. El compañero de Richie había presenciado toda la escena, con el rostro paralizado por el terror. Estaba escondido detrás del mostrador junto al empleado de la gasolinera, que lloraba y repetía en voz baja. Lo siento, mamá. 19:25 En un bar no muy lejos de la gasolinera, Antonio estaba sentado en una mesa apartada, bebiendo una cerveza y fumando. No hay movimiento y el eclipse ya está aquí. Debería regresar. Pensó Antonio, un poco molesto. Había estado buscando pistas en Jericho, pero no había encontrado nada. Los asesinatos habían cesado desde la desaparición del mestizo Ide. Si lo que dijo el chico Poe era cierto, habían abandonado los Speedman Jericho. Ya no tenían a Laurel Gates, la persona que se suponía que debía asumir toda la culpa. Ella estaba muerta. Si revivían a Crackstone y se revelaban sus identidades, lo que era muy probable, Anton haría que los Speedman pagaran. No se puede andar por ahí reviviendo a los demonios normales por rencor y arrastrar a toda una institución educativa marginada a ello. Si querían matar a Luke, que así fuera, pero no asesinando a marginados inocentes. Anton creyó la historia de Luke.
Había escuchado las grabaciones incriminatorias de ese sin rostro llamado Deacon. Pero con la tecnología actual, era posible crear audios falsos, aunque no creía que ese fuera el caso. Aún así, la burocracia era un fastidio, por lo que siguieron esperando a que su compañera Claire llegara con el dispositivo para revisar los recuerdos que Luke había extraído. Apagó el último cigarrillo que le quedaba en el cenicero y estaba a punto de levantarse para regresar a Nevermore cuando la radio de su mesa crepitó. Necesito ayuda urgente en la gasolinera principal, dijo una voz frenética y tartamudeante. 5 encapuchados asesinaron al oficial Richie y a Marta. Repito, necesitamos refuerzos de inmediato. La expresión de Anthony se endureció al escuchar el mensaje. Rápidamente se levantó y se dirigió hacia la salida del bar. Al salir del bar, comenzó a correr a una velocidad increíble, como un Superman salido de una película. 2 asesinatos, justo lo que necesitan para el ritual, pensó Anthony, con el ceño fruncido y una creciente sensación de pavor a medida que se acercaba a la gasolinera. Capítulo 112. Luna sangrienta tercero. 19:40 horas. Anthony llegó a la gasolinera antes que las patrullas de la policía de Jericó. Había un cadáver tirado cerca del surtidor de gasolina. Lo más aterrador fue que el cadáver tenía la cabeza orientada en la dirección opuesta a la que debía y había un agujero cerca del pecho, en el lado del corazón. Otro detalle macabro fue que cerca del cuerpo había 2 brazos, 2 piernas y una cabeza ensangrentada en el suelo, esparcidos como si fueran piezas de un juego de Lego. Esos cabrones. Un torso y un corazón, pensó Anthony mientras empezaba a seguir el rastro de sangre, que parecía muy visible. Parecía un camino de sangre que lo guiaba, podría ser una trampa, pero no tenía más remedio que seguirlo. Confiaba en su fuerza y no podía permitir que completaran el ritual. En el camino de sangre, al llegar a una esquina iluminada por una bombilla parpadeante, encontró 2 cuerpos más. Los cadáveres estaban completamente quemados. Un cadáver era alto y el otro más pequeño, como el de un niño. Ninguno de los cuerpos tenía partes mutiladas. Los mataron solo por diversión, pensó Anthony, echando un vistazo a los cadáveres antes de continuar. El rastro de sangre se estaba haciendo más delgado y se alejaba cada vez más del pueblo. El rastro de sangre lo llevó al vertedero de Jericó, ubicado en el extremo norte de la ciudad y con una extensión de 3 kilómetros. Anthony entró al vertedero, que estaba desolado y lleno de montones de desechos que emitían un hedor insoportable. Anthony se movía con cautela, con los sentidos alerta, consciente de cada sonido y movimiento a su alrededor. En un pequeño cobertizo, la puerta estaba abierta, cubierta de sangre. ¿Mataron también al encargado del vertedero?, se preguntó Anthony. Si la suerte hubiera estado del lado de ese viejo normie, se habría ido antes de que las figuras encapuchadas llegaran al vertedero. Entró en el cobertizo y su suposición fue acertada. Un hombre viejo y encorvado yacía sin vida sobre una mesa, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Salió del cobertizo y continuó su búsqueda. Al llegar al centro del vertedero, notó algo extraño en el suelo. Un intrincado círculo dibujado con símbolos arcanos, iluminado por velas negras colocadas en cada punto cardinal. El círculo era de tamaño mediano. Un círculo de teletransportación, pensó Anthony frunciendo el ceño. Se dio cuenta de lo que significaba. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar. Un monstruo de ojos grandes, redondos y rojizos y una cabeza desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo saltó hacia Anthony con un rugido ensordecedor. Era un Ide. Anthony reaccionó rápidamente al ataque. Su brazo derecho se transformó en un instante. Su mano se volvió peluda y más musculosa, con garras afiladas. Con un movimiento rápido y decisivo, bloqueó la embestida de Ide y lo hizo retroceder varios metros, ganando el primer asalto. Ahí está el medio Ide, su fuerza no es ninguna broma, pensó Anthony, sintiendo que su brazo temblaba ligeramente. Antes de que pudiera continuar su pelea con Ide, otro monstruo idéntico emergió de la basura y se abalanzó sobre él. ¿2 Ides?, murmuró Anthony, sorprendido de ver a los 2 monstruos feos abalanzándose sobre él. Rápidamente se dio cuenta de quién era: el híbrido entre cambiaformas y vampiro. El objetivo de los Ides era obvio: empujarlo hacia el círculo de teletransportación, que brillaba tenuemente en el suelo gracias a la luz de las velas. Esta vez, Anthony transformó ambos brazos.
Con un gruñido de esfuerzo, se defendió de ambos ides, empujándolos hacia atrás con su tremenda fuerza. Antes de que Antoni pudiera alejarse del círculo, dos figuras encapuchadas surgieron de las sombras. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, pero Antoni pudo distinguir un brillo rojizo alrededor de sus ojos. En un instante, rayos de fuego salieron disparados de los ojos de ambas figuras encapuchadas. La velocidad era increíble. Reaccionando rápidamente, Antoni no tuvo más remedio que cruzar los brazos en forma de X para protegerse. Tensó los músculos, que se endurecieron. Su piel se volvió dura como el acero. Los rayos de fuego le alcanzaron los brazos, pero no le quemaron. Era como si sus brazos estuvieran hechos de metal. Más poder. Pensaron Sabrina y Sebastián, canalizando más energía. Antoni comenzó a ser empujado hacia atrás por la fuerza combinada de los hermanos Spellman. En poco tiempo, fue arrastrado hacia el círculo. En ese momento, otra figura encapuchada activó el círculo, que comenzó a brillar intensamente, y Antoni sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia abajo. El ritual de teletransportación se completó con un destello cegador de luz roja. Antoni sintió que su cuerpo se desmaterializaba y que su entorno cambiaba instantáneamente. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar completamente diferente, un paisaje árido y desolado que no reconocía. Maldito hombre lobo. ¿Qué tan fuerte es?, preguntó Sabrina, con el sudor goteando por su rostro. Nunca había pensado que su rayo de fuego pudiera ser resistido por dos simples brazos, especialmente porque su hermano también le había disparado al policía paria. Sebastián no dijo nada. Se limitó a secarse el sudor de la frente, frunciendo el ceño. La presencia de aquel policía marginado le recordaba a Atlas una fuerza que aún no había alcanzado. Lo bueno es que completamos la misión, dijo Amarant, respirando con dificultad mientras volvía a su hermosa forma humana. Tyler también volvió a su forma humana, con el rostro cubierto de sudor. Sintió dolor en la mano donde el hombre lobo lo había golpeado. No sabía que alguien pudiera poseer más fuerza física que él. Pensó en Luke, pero sabía que Luke usaba poderes extraños. No era pura fuerza física. Sin embargo, tanto Luke como Wednesday lo asustaban más. Su presencia era espeluznante y siniestra. Ya le he informado a Atlas, dijo el diácono. Bien, tomemos las partes mutiladas y vayamos directo a Nevermore, dijo Sebastián. Todos asintieron y comenzaron a moverse. El vertedero de Jericó volvió a la oscuridad y al silencio cuando la luna comenzó a salir en el cielo nocturno. 20 horas. La noche estaba sumida en una tensión palpable mientras el eclipse de luna de sangre alcanzaba su punto máximo, bañando el cementerio de Jericho con un resplandor carmesí. La luna, totalmente cubierta por la sombra de la tierra, brillaba con un tono rojo siniestro, arrojando una luz inquietante sobre las lápidas y los mausoleos. Atlas se encontraba en el centro del cementerio, esperando pacientemente con los ojos cerrados. Las líneas del pentagrama, que abarcaban todo el cementerio, estaban dibujadas con sangre animal y en cada punto cardinal se encontraba colocada una cabeza de animal distinta, con sus ojos vacíos mirando fijamente a la nada. Lo hicieron, murmuró Atlas, abriendo lentamente los ojos. De su túnica, sacó un libro desgastado, con sus páginas amarillentas llenas de hechizos y encantamientos oscuros. Antes de comenzar el encantamiento, se mordió el pulgar, dejando que la sangre fluyera. Dejó que la sangre goteara sobre el centro del pentagrama. El suelo absorbió rápidamente la sangre y el pentagrama respondió con un brillo aún más intenso. Luego levantó el libro de hechizos frente a él, con los ojos brillando débilmente, y comenzó a recitar el encantamiento. Su voz resonó en la noche. Exurgetis ex sepulchris, animas damnatas, ad imperium meum. Sanguis et carnis, vita in mortuis, ad voluntatem meam. Mientras pronunciaba estas palabras, el pentagrama invertido comenzó a brillar intensamente, cada línea trazada con sangre animal brillaba con un tono rojo oscuro. Las cabezas de los animales colocadas en los puntos cardinales parecieron cobrar vida momentáneamente, sus bocas se abrieron en un grito silencioso. El suelo bajo los pies de Atlas empezó a temblar y una espesa niebla espectral se elevó de la tierra, envolviendo las tumbas en un velo de oscuridad. El sonido de los huesos al romperse y la tierra al moverse se hizo más fuerte a medida que los muertos comenzaron a responder a su llamado. Las lápidas movieron y unas manos esqueléticas empezaron a emerger del suelo.
Los cadáveres, en distintas etapas de descomposición, se levantaron de sus tumbas, con sus ojos vacíos brillando con una luz malévola. Atlas continuó cantando, su voz ahora era una mezcla de poder puro y control absoluto. Ad me veni, ad imperium meum. Sub imperio lunae sanguineae, resurgite et parete. La luna de sangre, que colgaba en el cielo como un presagio ominoso, parecía intensificar su luz roja. Los muertos reanimados ahora estaban en formación ante Atlas, esperando sus órdenes. La luna de sangre siempre amplifica el poder. Pensó Atlas con una leve sonrisa mientras observaba a su ejército de no muertos. Había pasado mucho tiempo desde que podía disfrutar de esta manera. Es hora de cumplir las órdenes de mi amo, dijo Atlas mientras comenzaba a guiar a los no muertos hacia Nevermore. La gente de Jericho se libró de presenciar al ejército de los muertos, ya que el camino atravesaba el bosque y evitaba la ciudad por completo. Capítulo 113. Luna sangrienta cuarto. 20-30 horas. Nevermore estaba bañado por la luz roja de la luna de sangre. La escuela gótica lucía mucho más aterradora con los rayos rojos del extraño eclipse lunar que estaba ocurriendo esa noche. El recinto escolar estaba en completo silencio. Ni siquiera en los 4 dormitorios zumbaba una mosca y estaban a oscuras. Este abandono en un colegio que alberga a cientos de estudiantes se debía a un motivo: el eclipse lunar. Hace más de un mes, la profesora de botánica murió y pocos saben la verdad detrás de su muerte. Con la evidencia que Luke reunió sobre Laurel Gates, la resurrección de Crackstone y las figuras encapuchadas que ayudaron a Laurel detrás de escena, Larissa tuvo una reunión con los miembros de la junta y tomaron una decisión. Todos los estudiantes debían regresar a sus casas el día del eclipse, ya que la probabilidad de un ataque era muy alta. Las pruebas que presentó Luke eran abrumadoras. El personal de la escuela sería inútil si no tomaba una decisión cuando tenía esa evidencia frente a ellos y un mes entero para decidir. Por suerte para el personal de la escuela, el día cayó en sábado, por lo que no se perdieron clases. Los estudiantes no perderían ni una sola clase y no se retrasarían. Mala suerte para ellos. En lo alto de una de las torres de la academia, Luke estaba sentado en la cornisa de piedra, una amplia estructura que rodeaba la torre y ofrecía una gran vista de la luna de sangre. Los pies de Luke colgaban sobre el vacío mientras observaba perezosamente la luna de sangre. Junto a él, de pie en la misma cornisa, estaba Miércoles. Su figura esbelta y pálida contemplaba la peculiar luna, de un color que le gustaba mucho, aunque la prefería más espesa. Ellos dos eran los únicos estudiantes que se habían quedado en Nevermore esa noche. ¿Alguna señal?, preguntó Miércoles rompiendo el silencio. No, nada nuevo, respondió Luke, expandiendo su dominio lo más lejos posible, hasta llegar a los bosques de Jericó. Las únicas presencias que percibía eran las de los profesores que estarían de guardia toda la noche para defender a Nevermore. Ambos volvieron a quedarse en silencio, observando. Ella fue la única que se quedó, pensó Luke, mirando la figura erguida de Wednesday mientras observaba la luna roja. Todos los demás estudiantes habían regresado en varios autobuses a sus casas. Enid, Javier, Ajax, Yoko, Bianca, etc. Si querían quedarse y defender la escuela ante un posible ataque, podían hacerlo, pero el 99,99% de los padres decidió que sus hijos debían regresar a casa. No culpó a Javier y a Ajax. Los autobuses llegaron por la mañana y sus padres ya habían decidido por ellos que tenían que regresar. Las autoridades escolares tuvieron que dar algunas explicaciones sobre por qué decidieron evacuar a los estudiantes. Tuvieron que mencionar un posible ataque. No podían enviar a todos los estudiantes a sus casas sin dar una razón. Solo una familia permitió que su hija decidiera si quedarse o irse: los Adams, aun sabiendo que Wednesday estaba en peligro ya que su sangre era la clave para revivir a Crackstone. Wednesday, por supuesto, eligió quedarse. ¿Qué estás mirando?, preguntó Miércoles, notando la mirada de Luke sobre ella. ¿Por qué te quedaste? Eres la clave para la resurrección de Crackstone. Lo más sensato hubiera sido que volvieras con tu familia, respondió Luke. De esa manera, la demoníaca Normie no sería revivida y no estaría en peligro. Los profesores y la junta de la academia querían que Wednesday volviera a casa a toda costa sabiendo esto, pero ella se negó a dejar Nevermore. Como sus padres respetaban su decisión, no podían obligarla a regresar. No se ha encontrado el libro de las sombras de mis antepasados. Laurel lo escondió muy bien.
No permitiré que los Spellman tengan la más mínima posibilidad de llevárselo. Pertenece a mi familia. Respondió Miércoles. Además, nunca me perdería un ataque a alta escala. ¿Crees que te dejaría divertirte solo? Dijo Wednesday, con una leve sonrisa formándose mientras imaginaba la batalla de vida o muerte que podría suceder esa noche. Ella siempre había querido dejar la escuela, pero ahora era todo lo contrario. No había forma de que se perdiera esa noche por nada del mundo. Luke quedó cautivado momentáneamente por la sonrisa de Miércoles, iluminada por los rayos rojizos de la luz de la luna. ¿Y tú? Preguntó Miércoles volviendo a su expresión habitual y mirando a Luke, quien volvió a la realidad. ¿Yo qué? ¿Por qué te quedaste aquí? Sabes que vienen específicamente a matarte. Lo mejor sería que te fueras de Nevermore, explicó Wednesday. ¿Por qué haría eso? Finalmente tengo la oportunidad de matar a esos bastardos. Especialmente a esa perra Sabrina o como sea que se llame. Respondió Luke, apretando los puños con fuerza. Una fuerte intención asesina brilló en sus ojos. Tuvo que abstenerse de matar a Amarant y al sin nombre para reunir pruebas, pero hoy por fin podría destrozarlos a todos. No tendría una mejor oportunidad. Esta vez, fue Wednesday quien se quedó fascinada al ver el rostro de Luke. Se inclinó y lo besó de repente, sorprendiéndolo, ya que su mente había estado ocupada pensando en 1000 formas de matar a Sabrina. ¿Por qué tan repentino? Preguntó Luke mientras Wednesday apartaba sus fríos labios de los suyos. Solo porque yo quería, ¿está mal? Dijo Wednesday. No, no. Respondió Luke con una expresión extraña. Normalmente, los besos con la chica gótica eran poco frecuentes. Luke tenía que aprovecharlos al máximo cuando ella tenía ganas, ya fuera que se acercara a él como lo había hecho ahora o si de alguna manera él lo averiguaba leyendo su expresión y tomando la iniciativa. Por suerte, ninguno de los dos era del tipo de persona que necesitaba mucho afecto íntimo como otras personas, así que se sintieron bien con este arreglo. Por eso se llevaban tan bien. Por cierto, dijo Miércoles, cambiando de tema con su habitual voz monótona. Enid me dijo que tenías una especie de promesa. ¿De qué se trata? Preguntó, mirando fijamente a Luke, a escasos centímetros de él. Luke permaneció en silencio, contemplando la hermosa luna roja. Su expresión era inexpresiva y firme. Sin embargo, si uno miraba con atención, podía notar pequeñas gotas de sudor apenas perceptibles en su frente. El Miércoles miró fijamente a Luke, sin parpadear, su expresión habitual en blanco la hacía parecer robótica. En ese momento, innumerables presencias entraron en el radar de Luke, sorprendiéndolo con el número repentino que seguía creciendo. Luke se levantó rápidamente y miró hacia el este, de donde provenían todas las presencias, cada vez más numerosas a cada segundo. ¿Son ellos? Preguntó Miércoles. Podría interrogar a Luke sobre ese asunto que la preocupaba más tarde. Sí, pero estoy percibiendo cientos de presencias más. Es extraño, son parecidas, pero no exactamente iguales. Respondió Luke. ¿Refuerzos? No lo creo. Dijo Luke, sacudiendo la cabeza. Después de examinar los cientos de presencias, llegó a una conclusión. No muerto. Respondió después de unos segundos. Interesante. Ha pasado un tiempo desde que desenterré y enterré cadáveres. Comentó Wednesday. No había ni un rastro de miedo en su expresión, aun sabiendo que Nevermore estaba a punto de ser asediada por un ejército de no muertos. Tendrás que enterrarlos de nuevo. Te ahorrará algo de energía. Dijo Luke con una leve sonrisa. ¿Dónde están los Spellman? Preguntó Miércoles. Están esperando al margen. Respondió Luke. Mientras los profesores se encargan del ejército de no muertos, intentarán matarte y capturarme. Luego buscarán el libro de las sombras. Dijo Miércoles. Sí. Respondió Luke, frunciendo el ceño. No podía entender por qué eran tan extremos, solo para matarlo. ¿Querían revivir a Crackstone? ¿Podían concentrarse únicamente en matarlo durante este ataque? ¿Por qué también buscaban el libro de las sombras y trataban de capturar a Wednesday? Luke pensó que solo estarían allí para matarlo, pero se habían llevado a Ide y las partes del cuerpo que Marilyn había recolectado. ¿Para qué querrían las extremidades de las víctimas de Ide si su único objetivo era matarlo?
Además, Luke podría haberse ido hoy en uno de los autobuses, de incógnito, sin que nadie lo supiera. ¿Estaban allí solo para matarlo o había algo más? Lo averiguaré cuando capture a uno de esos bastardos. Pensó Luke, sacudiendo la cabeza. Necesitaba especialmente capturar a esa maldita gorgona. Tendría más información. Entonces lo mataría. Sería difícil capturarlo y leer sus recuerdos, pero lo intentaría. ¿Crees que los profesores podrán resistir el ataque?, preguntó Wednesday, sin pensar en moverse de su lugar. Los no muertos eran carne de cañón. No se enfrentaría a cientos de ellos. Lo más molesto era su gran cantidad. Con la habilidad extrasensorial de Luke, tenían una visión completa del campo de batalla. Podían enfrentarse a los verdaderos culpables de este ataque. Han puesto una buena barrera y hay varios profesores. Creo que no tendrán ningún problema, respondió Luke pensativo. La única desventaja que tenían era que Anthony, el policía marginado, no estaba cerca y eso suponía un problema. Debería haber regresado a Nevermore, pero no había señales de él y era una fuerza poderosa a tener en cuenta en su defensa. Después de unos minutos de espera, el no muerto se hizo visible. Luke no advirtió a los profesores porque si lo hacía, tendría que decirles que poseía un aura blanca y, por ahora, quería mantener esa carta oculta. Ya sabían que tenía 2 auras. Gracias a que todos creían que tenía un aura, pudo reunir pruebas sólidas. Los no muertos eran feos y repugnantes. Estaban al nivel de la bruja con la que luchó Luke, tal vez incluso más feos. Ni siquiera las mejores películas de zombies podían igualar a los verdaderos no muertos que atacaron la barrera. Eran cadáveres descompuestos, una mezcla de carne podrida y tierra húmeda. La piel desgarrada y colgante dejaba al descubierto músculos putrefactos y huesos amarillentos, con trozos de carne que se desprendían con cada movimiento. Algunos aún conservaban trozos de ropa destrozada, ahora cubiertos de barro y sangre seca, mientras que otros estaban desnudos, dejando al descubierto sus cuerpos mutilados por la muerte y la descomposición. Los no muertos rodearon Nevermore. Lo único que los separaba de los terrenos de la academia era la gran barrera que seguía resistiendo el asedio. La barrera no solo era defensiva. Desintegró a los atacantes en cuestión de segundos, pero más no muertos regresaron para reemplazar a sus camaradas caídos. ¿Cuántos muertos vivientes hay?, preguntó Wednesday. Luke era el único que podía responder esa pregunta. Son más de 1000 y siguen viniendo, respondió Luke, un poco sorprendido por la gran cantidad de no muertos que atacaban. Tiene sentido. Deben haber usado el cementerio principal de Jericó para revivir a todos estos no muertos. Un cementerio en un pueblo pequeño como este debe tener unas 2 hectáreas de tamaño, tal vez 3. Cada tumba ocupa alrededor de 2 a 3 metros cuadrados. Si asumimos que cada tumba ocupa 3 metros cuadrados, podría haber 6.666 tumbas en 2 hectáreas. Así que ese sería el número aproximado de no muertos que atacarían Nevermore esta noche, dijo Wednesday sin cambiar su expresión en absoluto. Vaya, deberías contarle esa información a los profesores, dijo Luke, con una expresión extraña en su rostro. Estaba más sorprendido por la facilidad de Wednesday con los cálculos. No era muy bueno en matemáticas. En cuanto a por qué Wednesday lo sabía, era fácil darse cuenta de que tenía una predilección por los cementerios, los cadáveres y ese tipo de cosas. Los no muertos siguieron avanzando y atacando la gran barrera que los desintegraba, pero de poco sirvió contra una cantidad tan abrumadora. Era solo cuestión de tiempo antes de que la barrera cayera y los miles de no muertos asediaran Nevermore por todos lados. Los profesores tenían muecas en sus rostros, pero no parecían preocupados por los no muertos. Su principal preocupación eran los individuos detrás de este ataque, quienes probablemente irían tras Luke y Wednesday. ¿Dónde están esos 2 estudiantes problemáticos?, pensó Charles, el profesor de Luke y Wednesday en la clase de poderes psíquicos. Ante este ataque, lo mejor era mantener a Luke y Wednesday cerca para protegerlos, pero habían desaparecido. Lamentablemente, él no era un psíquico clarividente, por lo que no pudo localizarlos. Los profesores comenzaron a moverse, cubriendo las posiciones más importantes por donde los no muertos entrarían luego de atravesar la barrera. Finalmente, la barrera no pudo resistir más y se rompió, permitiendo que los no muertos cargaran furiosamente hacia Nevermore. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.